Muy buenas tardes a todos. Los invitamos a tomar asiento, por favor. Vamos a dar inicio a nuestra tertulia del día de hoy, 13 de julio de 2016. Tertulia está titulada como comentarios a la sentencia de unificación del Consejo de Estado de abril 22 de 2015, que admite el acrecimiento para determinar el valor de la indemnización en responsabilidad civil. Esta tertulia está a cargo de la doctora María Cristina Izaza. Ella pues no requiere ninguna presentación, es muy conocida por todos nosotros, es de la casa de Acoldese. La doctora María Cristina es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y es también especialista de seguros y magíster de derechos seguros de la misma casa universitaria. Los dejo con la doctora María Cristina. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Bueno, muchas gracias. No les cuento la edad porque creo que todos los que están acá han pasado por ser alumnos míos, entonces ni para qué decir más cosas. Listo. Hoy la tertulia tiene por objeto que revisemos lo que dijo el Consejo de Estado en esta sentencia, que es una sentencia de unificación que, según ha dicho el Consejo de Estado en otras providencias, tiene un carácter vinculante para los funcionarios administrativos, y donde el Consejo de Estado, no les cuento los pecados que cometió sino hasta el final, pero el objetivo es revisar el cambio que hizo con la adopción de esta decisión en cuanto que acepta la inclusión del acrecimiento al momento de hacer la liquidación de los perjuicios y determinar los valores de las indemnizaciones por concepto de lucro cesante, y establece el procedimiento que se debe usar para hacer la operación matemática. Entonces revisemos primero en qué consistió el cambio en cuanto a la aceptación del acrecimiento en las liquidaciones de perjuicios por responsabilidad civil. Esta es la referencia a la sentencia. El título de la charla quedó un poco largo porque tocaba contar exactamente de qué providencia se trataba y a qué se refería. Cuando una persona causa un daño, y creo que este mono lo han visto todos los que han tomado clase en cualquiera de los sitios donde yo doy lora, cuando una persona causa un daño, está obligada a resarcirlo, y el resarcimiento se hace mediante la compensación por el pago de una suma de dinero que incluye diferentes elementos o diferentes conceptos. Una parte que corresponde a la reparación del daño patrimonial y otra que corresponde a la reparación del daño extrapatrimonial. Ese daño patrimonial se resarce mediante el pago de dos conceptos, el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente son todos los gastos que fue necesario hacer con ocasión del daño o que será necesario hacer en el futuro con ocasión del daño. Y el lucro cesante son todos esos ingresos dejados de percibir por la persona dañada desde el momento en que sufre el daño hasta finalizar el periodo indemnizable, que en los casos de muerte corresponden a toda la expectativa de vida o vida probable de la víctima. Y en lo extrapatrimonial, pues tenemos esos tres conceptos que hoy por hoy reconoce la jurisprudencia tanto en la jurisdicción civil como en la contenciosa administrativa, pero hoy vamos a mirar es lo que concierne a la liquidación o la indemnización por concepto de lucro cesante, que es una manera de reparación del daño patrimonial. Entonces, cuando uno hace una liquidación, el ejercicio matemático consiste en la que corresponde a la parte patrimonial en traer a valor presente todo el daño emergente y el lucro cesante pasado o consolidado, es decir, el que se ha producido desde el momento en que se generó el daño hasta el momento de la liquidación y pago. ¿Cómo quitamos todo eso? Bueno, ya. Y
traer a valor presente también todo el daño emergente y el lucro cesante futuro, o sea, el que se va a generar con posterioridad al pago hasta finalizar el periodo indemnizable. En eso consiste el ejercicio matemático que uno hace. Las fórmulas que se utilizan lo que hacen es, hablemos del lucro cesante únicamente, en el daño emergente es el mismo principio, tomar el valor de los gastos o de los ingresos dejados de percibir por la víctima desde el momento en que sufre el daño hasta el momento de la liquidación, y a esa parte lo que se le hace es añadirle un 6% de interés a la cantidad de dinero ya indexada. Y en la parte que corresponde al lucro cesante futuro, la fórmula matemática lo que hace es restarle el interés que se va a generar con posterioridad al momento en que uno efectúa el pago. Si yo le voy a pagar anticipadamente, se supone que esa persona va a colocar ese dinero en el banco y le va a generar un interés. Luego, cuando yo le pago la suma, no le voy a dar la cantidad completa, sino le voy a restar el 6% de interés. Y esto es importante para mirar por qué el procedimiento que utilizó el Consejo de Estado arroja los resultados que arroja. Bueno. Cuando va uno a hacer la liquidación de una indemnización o va a establecer el valor de una indemnización, una vez que uno ha tomado los ingresos de la víctima, le resta en los casos de muerte, que es en el que nos ocupa en este caso, porque la sentencia se aplica solamente a los casos en que fallece la víctima, le resta un 25% a ese ingreso, que es lo que la persona destina a los gastos propios de su subsistencia propia, y el 75% restante lo divide en dos, el 50% para el cónyuge o compañera permanente, y el otro 50% lo divide entre los hijos de manera proporcional. Esa es la manera de distribuir el ingreso, cuando hay cónyuge e hijos. Cuando la persona no tiene hijos, sino solamente cónyuge, entonces se asume que la persona destina más, una porción mayor de su ingreso a sus gastos de subsistencia propia, y en ese caso la división se hace 50-50, le resto el 50% de subsistencia propia y le asigno al cónyuge el otro 50%. Esto es puro preliminar para poder entender cómo funciona el sistema después. Vino hasta este momento, hasta que se expidió esa sentencia o se profirió esa decisión, el sistema tradicional era este, y no había lugar a que una vez que se agotaran los periodos indemnizables de los hijos, que tienen derecho a que se les indemnice hasta que cumplan 25 años, esa porción del ingreso que se había utilizado para hacer el cálculo de la indemnización de cada hijo se perdía. Simplemente se agotaba el periodo indemnizable y eso no variaba en nada ni aumentaba en nada las porciones de ingreso que uno utilizaba para hacer los cálculos de los demás reclamantes que tenían periodos indemnizables más largos. Cuando viene la sentencia esta, que la modificación consiste en eso, en que el Consejo de Estado dice que va a revisar el tema del acrecimiento, que consiste en que la porción que deja de recibir un hijo cuando cumple la edad ordinaria de independencia económica, que son 25 años, debe acrecer la de sus hermanos y su madre, y así sucesivamente. O sea que a medida que se van agotando los periodos indemnizables más cortos, esa porción que se había asignado para esa liquidación entra a ser parte de lo que se utiliza para los reclamantes con periodos indemnizables más largos. ¿Qué dice? Aquí voy a contarles cómo está estructurada la sentencia y cuál es la justificación que tiene el Consejo de Estado para aceptar el acrecimiento. Esta sentencia acumula como cinco sentencias, recoge 5 sentencias, solo me voy a ocupar del planteamiento general, y dice que la finalidad de aceptar el acrecimiento es buscar que se haga la protección constitucional del grupo familiar, que eso está consignado en los artículos 2, 42, 90 y 230 de la Constitución, y en el artículo 16 de la Ley 446 del 98, que establecen los principios de reparación integral. Y dice que esa protección constitucional hay que ajustarla a las tendencias de justicia, equidad y reparación integral, y que también hay que ajustarla al deber ser que se exige conforme al modelo abstracto del buen padre de familia que se predica de cada uno de los progenitores. Se va hasta el derecho romano allá atrás para encontrar el fundamento de aceptar el acrecimiento.
como fundamentos del crecimiento, se va pues prácticamente al inicio, casi a la creación. Dice que la sobrevivencia del individuo ha dependido desde siempre de la unidad y solidez del grupo familiar, y que para lograr garantizar esa sobrevivencia en el derecho romano se establecieron una serie de normas que regulaban la organización y la protección de la familia, que esa serie de normas que se establecieron en el derecho romano pasaron después a la tradición latina y de ahí a los ordenamientos jurídicos de Occidente, o sea que esto tiene un origen desde el derecho romano en el paterfamilias. También después justifica el tema fundándolo en que el crecimiento es una institución general y que lo que busca es mantener indiviso el patrimonio que sirve a los fines de la satisfacción de las necesidades del grupo. Ya de la parte de la unidad familiar pasa a la parte patrimonial, como haciendo ya toda la conexión con uno y otro concepto, para seguir diciendo que el crecimiento no solamente está reservado como una institución al tema testamentario y del legado, sino que también lo que ha generado el mayor desarrollo de la institución del crecimiento es la organización y la protección de la unidad familiar. Entonces, prácticamente lo saca de ese ámbito de la sucesión y del legado para trasladarlo a la protección de la unidad familiar, que ya es una cosa muchísimo más general. Y también dice que otro fundamento de la figura es el llamamiento solidario fundado en la unidad del todo. Hasta ahí van los fundamentos que recoge el Consejo de Estado para justificar la adopción del nuevo concepto dentro de la indemnización. Después hace una revisión de cuáles son las instituciones en el derecho colombiano en donde el crecimiento opera conforme a la ley, y dice que opera en la fiducia. Ahí están los artículos del Código Civil donde están establecidos la modalidad del crecimiento en ese tipo de figuras jurídicas, en el usufructo, el uso, la habitación y las pensiones periódicas, en la herencia, haciendo la salvedad que cuando el testador dispone lo contrario, en ese caso el crecimiento no opera, pero que la norma general es que tenga operancia en el tema hereditario, en las donaciones entre vivos, en la sociedad conyugal, en la renta vitalicia, y dice que merece una especial referencia el crecimiento que está aceptado y opera plenamente en materia pensional. De manera que cuando alguno de las personas, de los comuneros, ya no tienen un derecho, esa parte entra a crecer la porción de los demás participantes. Después revisa en el ámbito del derecho internacional cómo ha operado el crecimiento y dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplica el crecimiento cuando establece las indemnizaciones de perjuicios por violación de estos derechos, atendiendo al principio de reparación integral. Entonces, ahí prácticamente ya tiene todo el panorama, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para justificar la adopción de la medida. Y después dice que hay unas razones adicionales que ameritan la indemnización del lucro cesante con acrecimiento, y hace toda una revisión de cómo afecta esto el tema patrimonial del Estado, y dice que eso no afecta el régimen de autonomía de responsabilidad patrimonial del Estado, y que en estos casos el perjuicio a ser indemnizado debe comprender la afectación del derecho al incremento que se ha generado desde que la víctima con condición de buen padre de familia sea cada uno de los miembros del grupo. Es decir, ya fíjense ustedes que lo pasó de ser un fenómeno jurídico a pasarlo ya a ser un derecho que tienen los reclamantes por la condición que hubieran obtenido si las cosas no hubieran seguido en su curso normal y no se hubiera producido el daño, que lo que dicen es que el padre de familia hubiera destinado una porción mayor de ingreso a las personas que seguían dependiendo económicamente de él una vez que habían terminado pues habían llegado a la mayoría de edad, a la edad de independencia económica, a los otros hijos.
También dice que el hecho de que el acrecimiento se acepte en materia civil y en materia de seguridad social no excluye la posibilidad de que se acepte como un principio aplicable en el régimen de indemnización de perjuicios cuando se trata de responsabilidad patrimonial del Estado. Y después, miren cómo dice, esto todo está tomado textual de la sentencia, los resultados sí son míos. En esas circunstancias, si la limitación en el apoyo económico que experimenta cada uno de los miembros de la familia resulta de la división propiciada por la concurrencia de los demás a los recursos destinados a las necesidades del núcleo, en razón de la unidad y de la cláusula general de responsabilidad familiar, el deber ser exigible a la luz del criterio objetivo del buen padre de familia y la equidad llevan a la inexorable conclusión, en el sentido de que extinguido el derecho de uno a concurrir en la repartición de la ayuda económica del núcleo familiar, a los demás miembros les asiste el derecho propio a que se apoye en la satisfacción de sus necesidades sin sujeción a esa limitación. Y después miren, lo pasa ya casi prácticamente a nivel de derecho fundamental. Dice, no queda la menor duda en cuanto a que el derecho de percibir el incremento en la ayuda económica que le asiste a cada uno de los miembros de la familia por el hecho de extinguirse la limitación originada en la concurrencia de otro integrante del grupo constituye un interés jurídicamente protegido al amparo del derecho fundamental a mantener la unidad y los vínculos de solidaridad familiar. O sea que ya prácticamente creo que por tutela uno podría pedir, según esta posición, que se le respete o que se le haga efectivo el derecho si es que ha sido vulnerado. Y dice que la pérdida del derecho al crecimiento afecta económicamente la realización del proyecto de vida y en general la satisfacción de las necesidades del núcleo que propician a sus miembros el goce del ambiente apropiado para el ejercicio de sus derechos, los cuidados y atenciones que su desarrollo integral exige. Hola, Manuel. Entonces, prácticamente fíjense cómo va desde el paterfamilias hasta prácticamente llegar a un punto donde lo erige como un derecho fundamental tutelado por la Constitución, que bueno, veremos que empezamos a ver en decisiones de la Corte Constitucional por este concepto. Entonces, ahí sigue diciendo pues que resulta claro que la víctima no tiene por qué soportar la afectación que se produce por la disminución de la porción que le corresponde cuando uno de los reclamantes deja de ser parte del grupo indemnizado. Y aquí vuelve y recoge lo mismo, dice que en virtud de esos tres principios de justicia, equidad y reparación integral, que fundamentan jurídica y exológicamente el lucro cesante con acrecimiento, porque se trata de la indemnización que realiza el deber ser que habrá de acompañar la distribución del patrimonio del buen padre de familia. Y prácticamente a partir de ahí dice que en conclusión el acrecimiento va a ser acogido porque pues se ajusta a todos estos principios de orden nacional, internacional, constitucional, etcétera. Con lo que yo personalmente estoy perfectamente de acuerdo. Esta no es una crítica a la adopción de la figura, me parece perfectamente lógico, porque de hecho una familia, cuando ya uno de los miembros llega a su edad de independencia económica, pues cuenta con más recursos para destinar a la satisfacción de las necesidades del grupo. Entonces me parece que está ajustado a lo que debe ser, porque antes, cuando había hijos con periodos indemnizables muy cortos, una vez terminado ese periodo indemnizable se perdía ese ingreso y no entraba a ser ningún beneficio para los demás o para el cónyuge en un momento dado. Y hasta ahí todo está divino. Y viene después el procedimiento que dice el Consejo de Estado que se debe utilizar para aplicar el acrecimiento, y ahí se nos empieza a acabar un poco como la divinidad del tema. Entonces miremos lo que dice el Consejo de Estado. Dice que el procedimiento que se debe seguir son 4 pasos, yo lo dividí cada paso porque eso está en un solo párrafo todo, y hay momentos en que uno dice, bueno, o yo estoy medio abobado para las matemáticas o algo pasa porque no entiendo cómo es la cosa, es complejo. Entonces dice que el procedimiento que se debe seguir a partir de este momento para liquidar la indemnización de los perjuicios por lucro cesante cuando la víctima fallece es el siguiente, porque cuando no fallece no hay lugar a esto.
porque quien tiene derecho a toda la indemnización es la víctima, entonces no hay quien acrezca la porción de ninguno. Primero, se establece la renta mensual del fallecido, eso es igualito que en cualquier liquidación de perjuicios. Luego, los salarios no integrales se incrementan en un 25% por concepto de prestaciones sociales, eso también es igualito que lo que viene sosteniendo el Consejo de Estado y la Corte de años atrás. Luego ese ingreso mensual, de ese ingreso mensual ya ajustado con el 25%, le resto el 25% de gastos personales. También, perfecto. Y el valor así calculado se actualiza con el índice de precios al consumidor. Hasta ahí ninguna novedad, todo igualito como siempre. Y después dice, se determina la segunda fase. Se determina el tiempo máximo durante el cual se habrá prolongado la ayuda económica al grupo familiar. Eso también lo tiene uno que hacer, pero la diferencia es que acá lo hace en un solo paquete y no establece los periodos indemnizables de todos los reclamantes, pero toma únicamente el más largo, porque dice después, teniendo en cuenta, se establece el tiempo durante el cual se habrá prolongado la ayuda al grupo familiar, teniendo en cuenta que a los 25 años se presume la independencia de los hijos no discapacitados y se mira la expectativa de vida de todos los demás. Luego se halla el tiempo consolidado transcurrido desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha de la sentencia, también igualito, para determinar cuál es el periodo indemnizable por concepto de lucro cesante consolidado. Luego, se halla el tiempo futuro que corresponde al periodo que falta para completar el tiempo máximo de ayuda económica. Hasta ahí también supuestamente uno diría, bueno, perfecto, sacó cuál es el tiempo, el periodo indemnizable correspondiente al lucro cesante consolidado y al lucro cesante futuro, pero fíjense que lo tomó sobre el tiempo máximo, o sea, sobre el periodo indemnizable más largo de todos los reclamantes. Hasta ahí dice uno, bueno, todavía no ha cometido el pecado mortal. Y luego toma toda esa renta actualizada y aplica las fórmulas. Supuestamente el Consejo de Estado dice que estas son las fórmulas. Si ustedes miran esta formulita que planteó acá, se comió un -1. La fórmula utilizada es la renta consolidada es igual a la renta actualizada por 1 más el interés a la n-1 dividido el interés. Cuando aplica la fórmula ya después al liquidar los perjuicios en las sentencias y resuelve los casos de las sentencias que acumula, lo aplicó bien, pero cuando hizo el planteamiento general, que fue cuando dijo ahora se tiene que aplicar esta fórmula, la puso así, primer pecado. Bueno, y después dice, toma la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar con el periodo indemnizable más largo y le aplica la fórmula para calcular el lucro cesante futuro, esa sí está bien. Hasta ahí el problema está en lo siguiente, en que cuando uno hace la liquidación de perjuicios, lo que toma es la porción del ingreso que corresponde a cada reclamante y hace la liquidación independiente para cada reclamante con su periodo indemnizable correspondiente. Aquí cogió y resolvió hacer la magia toda junta, tomando el periodo indemnizable más largo. Y entonces después dice, cuarta etapa, esto todo es textual de la sentencia, luego se distribuye entre los actores beneficiarios la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado y el tiempo futuro. Entonces lo que hace es un cálculo general y después les prorratea a cada uno de acuerdo con el periodo indemnizable que les corresponda. Y uno dice, ¿será que eso sí está así o no está así? Bueno, hasta ahí, digamos que uno cree que matemáticamente eso está correcto, pero cuando hace el ejercicio no está correcto. Y luego, miren lo que hace con el cónyuge. Ahí está lo del cónyuge, muéstrame a ver. Sí. Y dice que después, una vez que le ha hecho la repartición a los hijos que tienen periodos indemnizables más cortos, dice, una vez que queda solamente el cónyuge, siendo único beneficiario,
se le asigna el 50% de la renta dejada de percibir por el trabajador, pero resulta que para este caso está diciendo que le va a asignar el 50% de la renta del trabajador. Hasta ahí está supuestamente con el principio general. Y luego hace ya la distribución. Se halla el valor de la renta de distribuir como lucro cesante entre los beneficiarios en cada uno de los periodos en que debe hacerse el acrecimiento, dividiendo de la renta dejada de percibir por el tiempo consolidado futuro según corresponda y multiplicando. Eso quiere decir, esta jeringonza, quiere decir que uno va a tomar el periodo indemnizable de cada uno y le va a dar la porción mensual que le corresponda multiplicado por el número de meses que corresponden al periodo indemnizable. Y entonces dice así, por ejemplo, bueno, pone todo el ejemplo acá y dice que una vez que se hace la liquidación de la persona con el periodo indemnizable más corto, en la siguiente periodo que corresponde a la diferencia entre la finalización de ese periodo indemnizable más corto y el siguiente, por ejemplo, tengo un hijo que tiene un periodo indemnizable de 50 meses, el siguiente tiene uno de 80 y el cónyuge tiene uno de 300. Entonces, hago la liquidación y le reparto teniendo en cuenta el periodo indemnizable de 50, le doy a cada uno su parte. Para lo que va entre los 50 y los 80, hago la división, pero lo que le correspondería al que ya se le acabó el periodo indemnizable lo divido entre los que sí tienen derecho. Y así sucesivamente. Y al final, cuando ya se agotó el periodo indemnizable de todos los hijos, dice, en el cuarto periodo se asigna al cónyuge o compañero permanente el 50% de la renta pendiente por distribuir, como quiera que la otra mitad corresponde al incremento de las reservas para las necesidades del trabajador. Pero resulta que la renta dejada de distribuir ya le había restado el 25% de ingresos, luego si le da la mitad sobre el 75 le está dando el 37.5% y no el 50% de los ingresos del trabajador. Y les voy a mostrar ahorita más adelante con un ejemplo cómo eso sí pega. Bueno, ese es el planteamiento. Hasta donde yo veo ahí, miren, esto es con lo que concluye, después de todo este planteamiento matemático, dice, esta metodología sin duda responde a la distribución justa y equitativa del patrimonio familiar, exigible conforme con el criterio del buen padre de familia y por tanto permite reducir la distancia entre la realidad, el deber ser, la decisión judicial y se acompasa plenamente con la protección de la unidad y armonía familiar, la prerrogativa que les asiste a cada uno de los miembros del grupo familiar es mejorar su participación en la medida que se agotan los periodos de los demás reclamantes y se acompasa además con los principios de justicia, equidad y reparación integral. Uno lo lee y dice, bueno, está divina, el fundamento filosófico está perfecto, pero el procedimiento matemático está errado. Entonces, las observaciones son tres. La primera, se comió una parte de la fórmula, que en el fondo tiene un impacto cuando uno lo aplica. Pues es un error que en una sentencia de unificación, la verdad, uno dice, pues no digamos imperdonable, pero sí como grave. No debería estar ahí. Y fuera eso, si fuera solo ese. Pero segundo punto, hace el cálculo de la renta destinada a todo el grupo familiar de manera general y no reclamante por reclamante, y los periodos indemnizables son diferentes, como la fórmula que uno aplica para calcular el lucro cesante pasado añade un interés y la fórmula que uno aplica para calcular el lucro cesante futuro resta un interés durante un periodo determinado. Si yo hago la suma y la resta con el periodo indemnizable más largo, le estoy dando mucho menos indemnización en el lucro cesante futuro a los que tienen periodos indemnizables más cortos. Pues es elemental lo que sucede. Es exactamente el periodo indemnizable lo que hace que la variación se produzca. Entonces,
Eso produce una alteración por esto que les decía. La fórmula del lucro cesante pasado, que generalmente son porciones más pequeñas, el lucro cesante futuro normalmente es muchísimo más largo, va a tener un impacto en el valor de la indemnización por ese concepto. Y tratándose del lucro cesante pasado, pues obviamente le estoy reconociendo, en el tema del lucro cesante pasado, le estoy reconociendo más intereses de lo que le corresponderían, porque estoy asumiendo, si el periodo indemnizable es más corto, que la puso a producir durante más tiempo y le estoy reconociendo intereses sobre esa porción. Y en el lucro cesante futuro la estoy peluqueando la indemnización, porque le estoy restando más de lo que corresponde. Y el tercer pecado es este, que se dice primero en el planteamiento general, que se debe tener en cuenta que a partir de la fecha en que todos los hijos alcanzan la autonomía económica, el trabajador habría aumentado sus reservas para sus propias necesidades y en esas circunstancias la distribución será del 50% de los ingresos totales para cada consorte, siendo este porcentaje la proporción que se le reconoce al cónyuge. Y cuando hace la repartición dice que en el cuarto periodo se le asigna al cónyuge o compañero permanente el 50% de lo que resta por distribuir. Como ya le había quitado el 25% para hacer el cálculo de esa renta a distribuir, está dándole muchísimo menos que si lo toma sobre los ingresos totales. Y esto uno lo ve en teoría y dice, bueno, conceptualmente, si logra uno seguirle el hilo a la cosa, entiende cómo es el problema, pero lo entiende más claro cuando uno hace el mismo ejemplo con todos los procedimientos. Y entonces ahí sí ve uno cómo es que funciona la cosa. Aquí tengo un ejemplo X, donde aquí el tema del lucro cesante pasado no va a pegar porque el periodo indemnizable para todos es igual. Entonces tengo un ejemplo igual hecho con los tres procedimientos, de una víctima que tiene más o menos 51 años, con un transcurso de 21 meses desde el momento en que ocurrió el hecho hasta el momento que se hace la liquidación, y donde hay tres reclamantes, el cónyuge y dos hijos, con periodos indemnizables todos distintos. La información que uno obtiene cuando hace toda la operación para determinar los periodos indemnizables encuentra que la edad de la víctima al momento del accidente era 51 años, que son 368 meses, que la edad del cónyuge el día del accidente eran 48 años y 7 meses, luego la vida probable, de acuerdo con las tablas de la resolución 1555 de la superfinanciera, son del cónyuge 390 meses. Como ustedes saben, siempre uno compara la del cónyuge con la de la víctima y toma siempre la menor para establecer cuál es el periodo indemnizable para ese reclamante. La hija le faltaban 79 meses para cumplir 25 años y al hijo le faltaban 102 meses para cumplir 25 años y el tiempo que ha transcurrido desde el accidente hasta la fecha de liquidación eran 21 meses. Y miren lo que sucede cuando uno hace la liquidación. Yo aquí hice un cuadrito comparativo de cómo va a funcionar la indemnización por lucro cesante para cada uno, dependiendo del sistema que uno adopte. Cuando uno hace el cálculo sin acrecimiento, con el sistema normal que se utilizaba, a la hija con un periodo indemnizable de 79 meses, le corresponde por lucro cesante pasado, pues la 28.300.691 y por lucro cesante futuro 64.708.683. Luego el total de lucro cesante ahí es la suma de esos dos conceptos, da 93 millones. El hijo con un periodo indemnizable de 102 meses le corresponde el mismo lucro cesante pasado porque el periodo indemnizable es el mismo y la porción del ingreso es la misma, y por lucro cesante futuro para ese periodo indemnizable más largo le corresponderían 85.820.944 con un total de 114.121.635, y el cónyuge que tiene un periodo indemnizable mucho más largo le van a corresponder 56.601.405, fíjense que es el doble porque la porción del ingreso que se le asigna al cónyuge en este caso es el doble que la de cada uno de los hijos, y por lucro cesante futuro 429.505.999, el total le va a dar
491.056.638. Y ahí, en esa liquidación, incluyendo patrimoniales y extrapatrimoniales, arrojaría un resultado de un total de indemnización de 863.187.647. Eso es el sistema sin acrecimiento normal como venía funcionando. Cuando uno hace el procedimiento como dice el Consejo de Estado, el mismo ejercicio, con los mismos datos, el mismo ingreso, miren lo que da. A la hija por lucro cesante pasado no va a haber diferencia porque el periodo indemnizable de todos es el mismo. Pero miren lo que le pasa con el periodo indemnizable futuro. En el lucro cesante futuro, en vez de 64 le quedan 35. 35.895.315. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que ella tiene que tomar esos 35 millones e invertirlo 368 meses para que le diera el resultado. Y resulta que su periodo indemnizable no son 368, sino 79. Y le reduce casi a la mitad, miren. Y el hijo, que tiene un periodo indemnizable de 102 meses, le pasa lo mismo. De 85 millones que recibía por lucro cesante futuro, pasa a recibir solo 57. Y al cónyuge le mejora un poquito la situación, porque hay la porción del acrecimiento ahí en una porción mínima. Y de 429 le pasa a 436. Y cuando hace el ejercicio uno, como yo digo que se debe hacer, que es reclamante por reclamante, pero tomando un promedio ponderado del ingreso para hacer el cálculo. Si yo sé que durante el primer periodo el porcentaje del ingreso que le tengo que reconocer es tanto y para otro es un poquito más y para el otro un poquito más, pues tengo que hacer un promedio ponderado y hacer el cálculo individualmente para cada reclamante. Y miren cómo quedaría, miren la diferencia. A la del periodo pasado es exactamente igual en todas las modalidades porque es el mismo periodo indemnizable. En el lucro cesante futuro, realmente a la hija no le va a cambiar en nada porque ese periodo es el mismo que se utiliza en la primera modalidad. Al hijo, y ahí no hay acrecimiento porque es la que tiene el periodo indemnizable más corto. El hijo que sí ya se beneficia con el acrecimiento, en vez de recibir 85, recibe 97. Y la cónyuge que si en vez de tomar el 50% de la renta dejada de distribuir, toma el 50% de los ingresos totales y hace el cálculo con ese ingreso, ponderándolo en las otras etapas con lo que le corresponde, le da 546. Y el total de la indemnización, miren allá la diferencia, da menos la indemnización con el sistema del Consejo de Estado que busca la reparación integral, el derecho fundamental, toda esa cantidad de cosas que dijo, que con el sistema antiguo, sin acrecimiento. Y esto es como lo que yo quería poner de presente respecto a esa decisión, porque es una sentencia de unificación y uno se va comiendo los sapos enteros. Yo personalmente cuando dicto valoración del daño ya le he manifestado a todo el mundo que yo me niego a enseñar que eso es el procedimiento que se debe usar, así lo diga una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Inclusive pues yo llamé al Consejo de Estado después de que se profirió la decisión No, le llamé a preguntar, le llamé a una de las auxiliares de la doctora Estela Conto, que es la ponente, y le dije, mire lo que pasó acá. Me dice, bueno, yo le puedo dar su celular a la persona que proyectó esa sentencia. Le dije, sí, dígale que me llame, y si quiere yo le digo cómo se hace. Nunca jamás me llamó. Y ya ha pasado 1 año y 4 meses desde que se profirió esa decisión, o 3 meses, y yo creo que uno tiene que decir algo, ¿no? Yo había permanecido callada, muda, esperando a ver si corregían el error matemático de la decisión, pero nada. Entonces yo sí creo que vale la pena tener en cuenta, si van a hacer una liquidación, pues hacerla bien. No he visto sentencias posteriores en donde apliquen o reconozcan el acrecimiento, no las he visto, no sé si alguien habrá visto alguna, pero se quedó con una sentencia de unificación con errores de matemáticas, porque es que estos no son errores conceptuales donde los abogados podemos decir unos que sí, otros que no, y otros que lo más probable es que quién sabe, es que 2 más 2 suma 4, sea como sea.
Entonces, pues ese era el tema de hoy. No sé si estuve muy cortica. No, 1 hora está bien. Listo, muchas gracias. María Cris, muchísimas gracias. ¿Nos admites preguntas del público? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Un segundo. Para la asociación y la comunidad de colegas interesados en este tema, primero reconocer la dedicación y capacidad de análisis de María Cristina a estos temas que la lleva a detectar este error en la jurisprudencia muy claro. Considero que la asociación debe propugnar por un artículo donde María Cristina exponga la necesidad de una rectificación en esa sentencia, divulgarlo a través de un medio como el periódico de Legis, ámbito jurídico, y propugnar por la rectificación que se hace indispensable en este caso. Mi reconocimiento y felicitación por esa contribución al análisis de la jurisprudencia. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? ¿Pregunta? Doctora María Cristina, pues aunque no era propiamente el tema, al leer la sentencia, yo veo que el análisis que se hizo en cuanto a el riesgo generado por la actividad peligrosa fue demasiado ligero. Pues si bien tengo entendido el accidente, digamos que en principio se decía que la causa del accidente había sido el exceso de velocidad. Quisiera como preguntarle, que a mí me preocupa un poco que en la Corte hace un análisis muy detallado de la indemnización, pero de la causa del daño, digamos, es responsabilidad del Departamento de Santander, porque digamos que ella generó el riesgo de una actividad peligrosa, pero no hay un análisis, digamos, a fondo. Bueno, no, yo estoy perfectamente de acuerdo con que el tema de la responsabilidad es un presupuesto básico para establecer si hay obligación de pagar una indemnización y si esta tiene una reducción por participación de la víctima en el daño o por cualquiera de las causales de exoneración que permitan una graduación del monto de la indemnización. Aquí los comentarios, más que al establecimiento de si hay o no responsabilidad, van al procedimiento matemático que dice el Consejo de Estado que se debe utilizar para establecer el valor de esa indemnización una vez establecida la responsabilidad. Aquí ya ahora estamos arrancando del presupuesto de que hay responsabilidad y hay obligación de pagar la indemnización. Eso tiene una serie de normas de graduación de acuerdo a la participación de la víctima en el daño, a las circunstancias particulares y a todo el régimen de responsabilidad como se aplique, pero ese no es el tema que tocó el Consejo de Estado en este aspecto, sino lo que dijo fue, voy a contarles cómo es el procedimiento que se debe utilizar para establecer el valor de las indemnizaciones a partir de la fecha. Entonces, pero sí el tema de responsabilidad civil es susceptible de ser debatido desde otro punto de vista totalmente diferente, obviamente que sí. ¿Alguien más? Gracias. Doctora María Cristina, buenas noches. Con respecto a el libro que usted publicó el año pasado, ¿la sentencia está incluida ahí o cómo hace el tema de la liquidación allí? Un segundo, María Cris. Yo siempre la tengo actualizada. De todas maneras, el tema del procedimiento que se debe utilizar para hacer la liquidación de perjuicios es tal cual se ha venido en las 4 ediciones del libro, se ha hecho el planteamiento del procedimiento, es el mismo. Aquí lo único que cambia con el acrecimiento es la manera de establecer cuál es el ingreso base de liquidación para cada uno de los reclamantes. Esa es la única diferencia, de resto el procedimiento sigue siendo el mismo, las fórmulas son las mismas, las tablas de mortalidad siguen siendo las mismas, a pesar de que en enero del 2014 la Superintendencia Financiera sacó una resolución que es la 110
del 2014, donde sacó unas nuevas tablas de mortalidad, pero son para BEPS, para el tema de los bonos pensionales. Entonces, esas, a mi modo de ver, sigue siendo aplicable la resolución 1555, que es la que está ahí consignada en el libro, y como dicen, hasta ahora. Falta ver, la información que está en la edición, esa edición es de marzo del año pasado, está la información de jurisprudencia hasta prácticamente diciembre, porque los 3 primeros meses del año fueron los que se tomó la Temis en hacer toda la revisión y todo, pero para la próxima edición yo lo que hago es actualizarlo con la jurisprudencia, e indudablemente que va a estar ahí. Espero que corrijan esto antes de hacer el oso en el libro. ¿Alguien más? No, y sabes, yo, por lo que te entendí, María Cris, en la presentación, creo que también hay un error conceptual del Consejo de Estado cuando dice que una vez sale uno de los beneficiarios, los demás acrecen por cabezas. Eso no tiene ningún sentido. O sea, cualquier matemático jurídico aquí presente pues va a entender que el acrecimiento no se puede dar por cabezas cuando todos tienen porcentajes distintos. No se pueden repartir en iguales partes el porcentaje del que sale. Yo, pues, en nombre de la Asociación Colombiana de Derechos Seguros, te agradezco nuevamente la participación. Muchísimas gracias por la ilustración. Ya quedó advertido el Consejo de Estado que tiene hasta la próxima edición del libro de la doctora María Cristina para corregir el fallo. Lo que pasa es que ya no puede corregir sus propios fallos, tendrá que meterle una vía de hecho a alguien por tutela para que puedan corregir este exabrupto que felizmente nos dice la doctora María Cristina se cometió en el Consejo de Estado. Nuevamente una... Y por favor, pues nuevamente un aplauso para la doctora María Cristina. Muchas gracias por su asistencia.